Bueno, buenas tardes. Ahí está Analia. Bueno, vamos a empezar. Muchas gracias por venir. Buenas tardes. Este ciclo de conversaciones del IECH, queda grabado ahora, no se va a retransmitir por YouTube. Y bueno, quienes estén conectados después se lo verán más tarde. La idea de este encuentro era conversar en torno a este libro que salió recién y presentarlo, que es El Archivo del Este, Desplazamientos en los Imaginarios de la Literatura Cubana Contemporánea, que publicó la editorial M de La Plata. Y bueno, es un libro que creció durante varios años como mi trabajo de CONICET y en ese sentido, bueno, quería agradecerle mucho al IECH por la organización, por la gestión y por la predisposición para armar este espacio. Y bueno, y agradecer algunos espacios grupales en los cuales este libro fue creciendo y fue enriqueciéndose. Uno es el del espacio de la Cátedra de Literatura Iberoamericana 1, acá en la facultad. El otro es el grupo de estudios caribeños del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Buenos Aires, que fueron espacios de conversación e intercambio durante todo este tiempo para mí. Y el otro es un grupo más reciente de trabajo, que es un PICT de agencia que está alojado acá en Rosario, que se llama Poéticas Comunistas y Archivo Soviético en la Literatura Latinoamericana. Entonces me pareció que lo más oportuno, lo que más me daban ganas de hacer era pedirles a Marcela Sanín y a Guadalupe Silva, dos compañeras, dos investigadoras, dos amigas y dos referentes en este tema, que me acompañaran para presentarlo. Y bueno, la verdad es que estoy muy enormemente agradecida con ellas dos. Así que bueno, la dinámica de este encuentro va a ser la siguiente. Marcela y Guadalupe escribieron algunas páginas sobre el libro y después la idea era armar algunas preguntas que ellas tenían que quedaran como disparadores para conversar sobre literatura latinoamericana y sobre literatura cubana. Así que bueno, las escuchamos. Empezamos, Marcela. Ahí está prendido, sí. Bueno, Irina, gracias. Gracias por la confianza de siempre, nada más. La verdad que fue un gusto leer tu libro, un gran gusto. Yo escuché mucho hablar sobre este libro en muchos momentos de la producción, muchos de los artículos, así que realmente fue de gran agrado poder verlo en forma de libro, ¿no? Y escribí unas poquitas páginas que abordan unas cuestiones generales del libro, ¿no? Lo que intentaré hacer es una suerte de descripción valorativa, ¿no?, del libro de Irina. Alrededor de los temas y las variaciones que se exponen, porque me parece realmente una propuesta valiosísima y quisiera destacar los puntos que tiene de sobresalientes el libro. Primero, una imagen da impulso a las investigaciones que podemos leer en este libro. Una determinada imagen del Este para pensar la literatura cubana contemporánea. Como bien se explicita en el prólogo, esa imagen sería la de lo interminable hallado en el límite como recurrencia, como lo que una y otra vez siempre está recomenzando. La imagen del límite del mundo experimentado, conocido, que en su desplazamiento siempre encuentra a la dispersión como alternativa.
Sería la imagen del infinito que se encuentra en la periferia, el fin de un mundo y el recomienzo a la vez. La idea de aquello sin ventanas, pero siempre abierto al mundo. La perspectiva de Garbatsky en el Archivo del Este, Desplazamientos en los imaginarios de la literatura cubana contemporánea, está radicada, creo, en la potencia de una imagen para abordar la literatura cubana escrita desde los 90 en adelante, desde la reconfiguración del mundo luego de la caída del muro de Berlín en 1989. El libro muestra la potencia de esta imagen para pensar una serie de obras ficcionales y poéticas que transcurren en Europa del Este, China y la ex Unión Soviética. Para pensar y preguntarse, se potencia esta imagen. ¿Qué fue de la experiencia histórica del Este? A partir de un nudo de representaciones, de varias formas de imaginar los límites que se van cruzando, atendiendo a las fronteras siempre inestables, la lectura ocurre sobre esa condición. La lectura de este libro trabaja alrededor de lo mucho más, lo siempre más que hay en la compleja representación de una frontera. Y eso además aparece como lo que no fue, lo que no es un reconocimiento, como lo que no se puede reconocer como objetos que representan al este, los estes que se leen en el libro, el berlinés, el de la Unión Soviética, el de China, sino fundamentalmente aquello que no quedó anclado en la experiencia como esencia. Se trataría de materiales con huecos, con faltas, nunca materiales plenos de sentido. Materiales que fueron o bien borrados por incómodos, por defectuosos, por faltantes o muy frágiles. La atmósfera de los agujeros, de lo agujereado, de lo perdido que aparece no obstante como posibilidad de alternativa de escritura para la ficción o la poesía. Materiales sobre los que el investigador puede vislumbrar, pero que no tienen por destino las certezas, dado que siempre ocurre otro desplazamiento. Una imagen ligada con una atmósfera, un mundo circunscripto por imaginarios. Sería como la capa que envuelve los cuerpos de la literatura cubana. La pregunta por eso, por lo que haría posible intentar un recorrido especulativo sobre ella. Los apartados de este libro, cada uno de ellos, nos demuestran que siempre hay un corrimiento, una incertidumbre que vuelve inasible el sistema de la literatura cubana. Inasible, pero siempre dado a la búsqueda, aireado y agujereado, pero no vacío. Por tanto, el recorrido que se lee en el libro no se quiere exhaustivo, porque se sabe atado a una falta constante, tanto como la idea de archivo que lo guía. Un archivo como mal necesario, no como un conjunto de documentos de respaldo, sino como una perspectiva de emergencias impredecibles, como una operación de lectura. Archivos que abren otros archivos a medida que sucede la lectura. Guía sobre lo inestable, emergencia y conexiones de algunos escenarios debidos a las irradiaciones singulares, la de las escrituras que se tratan. Guía entonces que señala la expansión de fronteras imaginarias. Hay una serie de términos usados por la autora que indican esta dirección de lo desplazado. Lo diaspórico, lo que irradia, lo que reverbera, lo que evoca, lo que resuena, en la propia lengua como extraño. Las reminiscencias, términos utilizados para indicar tanto las expansiones en el espacio como en el tiempo. Se atiende a un diseño, Garbatsky atiende a un diseño posible de la literatura cubana y los artistas de fines del siglo XX y principios del XXI.
como vuelta y revuelta a temas que la conforman: canon, nación, poder, humanidad, traducción, lectura, traslación, globalización. Garbazzi vuelve a pensar por fuera de las precisiones del catálogo, por fuera de una geografía de identidades fijas, vuelve para especular figuraciones heterogéneas imaginarias. Otro modo de entrada a la literatura cubana. Así nos muestra que es posible darle visibilidad a otra alternativa, la de la serie exhaustiva y agotada de los documentos, que es posible decir, enunciar la búsqueda de lo que se dispersa en un trabajo de investigación, que es posible especular sobre una poética en el horizonte de sus determinantes experiencias culturales, que es posible detenerse en la reinvención lingüística y territorial de la isla, que es dable interrogar las fugas, los desplazamientos, con y desde lo inestable, que sin duda es posible observar y escribir sobre las formas por fuera de las tradicionales clasificaciones genéricas. Las tradicionales y clasificatorias generalidades se ven entonces afectadas en este libro. Ficción, poesía, pero también performance, videopoema, epístolas, enciclopedias, y la lista se expande por elección de perspectiva. La lista es expandible por método de lectura e incluso porque la lectura las descalabra. Tal sería, por ejemplo, el caso de lo testimonial, que en todos los apartados del libro se despoja de los imperativos retóricos posvanguardistas, narrar la vida en un sentido representativo, pedagógico, modélico, para exhibir la experiencia de cómo se cuentan vidas singulares en la precariedad de lo inestable. Irina piensa las condiciones de esas experiencias. En cada texto, las propias condiciones de la literatura. No se trata de datar, historizar la presencia de otros mundos, los del Este, con documentos probatorios, archivos domiciliados, sino de leer la experiencia singular, inestable, insegura y sin reparo, vuelta a búsqueda formal. Es ofrecer una alternativa. En este libro se ofrece una alternativa, la del doblez, la de la faz inestable, donde pesa tanto lo que habla como lo que no habla de Cuba, la Cuba presente y la Cuba ausente. Podríamos decir la Cuba viuda que pasa, trayendo una imagen de José Martí, de un poema de Martí. Y destacar, mostrar desde esta perspectiva la ambivalencia productiva de las escrituras tratadas, de diferentes experiencias de lecturas. Lo cerrado y lo abierto de las experiencias culturadas en determinados sujetos, siempre singulares, donde no caben finales cerrados, donde no cabe la conclusión sino la apertura, donde todo el tiempo aparece la cuestión de los cuerpos presentes, el asunto del cuerpo a cuerpo del artista con las formas desde una determinada situación histórico-cultural. Ensayística del cuerpo, dice Irina, y de identidades alternativas. Hacer ingresar en la escritura el repertorio corporal, cuerpos singulares que no pueden ser normalizados, sujetos al menos bilocados, cuerpos migrantes. En cada una de las escrituras tratadas hay exposición de un mundo, pero no explicación, explicación documentada. Hay fábulas subjetivas. Si hay un viajero que cuenta, por caso, podemos tomar el caso de uno de los autores que Irina trabaja, Carlos Aguilera, en Teoría del alma china, el narrador no solo no atestigua la posibilidad del mejoramiento social que puede verse en el recorrido de su viaje, sino por el contrario y como alternativa elabora un singular archivo crítico. Testigo necesario solo del relato, donde ocurre la deformación de los cuerpos,
donde emergen cuerpos individuales afectados por la política para recuperar las condiciones de un arte crítico. Se pone el ojo en el arte, en los procesos de mediación, en un corte radical con el testimonio. Garbatsky lee de manera entonces alternativa a las interpretaciones que se han realizado de la literatura cubana contemporánea, no ya desde las mitologías encarnadas de su historia, sino desde la singularización del archivo cubano, que pese a los intentos de museificación patrimonial, no deja de residir en la invención de formas de sustracción de los soportes físicos de la memoria. Garbatsky atiende a la rearticulación constante, al modo que adquieren las formas de la subjetividad en este proceso, al cómo se procesan constantemente los remanentes. En este libro, de modo constante, la inquietud es cómo transmitir una experiencia. Si el afán testimonial, por ejemplo, de la historia soviética, de la narración realista o de la documentación de un caso ejemplar, la literatura tendría la posibilidad de darle una vía a lo remanente. Cada uno de los capítulos de este libro ronda esta cuestión. Ya sea, bueno, y ahora voy a mostrar cómo es el recorrido de estos asuntos que están presentes en el libro, conformando la estructura del libro. Ya sea en Berlín, que es el primer capítulo del libro, es un texto, el libro de Irina es un libro cuyos capítulos tienen nombres de ciudades, ¿no? Algo muy engañoso porque lo que va a ocurrir va a ser siempre el fuera de lugar de esas ciudades. Es muy interesante. Digo, la guía es una guía que puede parecer por ahí de situación geográfica y ocurre todo el tiempo que eso se va desituando, ¿no? Se va transformando. La primera parada, digamos, el primer capítulo es Berlín. Y en Berlín se sitúan las 4 figuras de Manuel, un libro voy a decir las fechas porque es importante pensar el corpus de literatura, digamos, de los años, de fines del 2000, del 20 y principios de 2000. En Berlín se sitúan las 4 fugas de Manuel, del Jesús Díaz, del 2002. Así también La irresistible caída del muro de Berlín, de 2016, de Fernando Villaverde, que narran ambos precarias vidas a la deriva, relatos que encuentran su forma en el desenraizamiento. Y además La fiesta vigilada, de José Antonio Ponte, quien muestra que hacer ruinas es un arte. El segundo capítulo, Moscú, trabaja 2 novelas rusas de José Manuel Prieto, Livadia, 1999, y Enciclopedia de una vida en Rusia, del 2004, y para dar cuenta de la disolución de la Unión Soviética, muy lejos del relato testimonial, como dije en algunos lugares antes, muy lejos del relato testimonial o epistolar como pruebas, ¿no? Y muy cerca de la revisión del archivo como proceso de experiencia transcultural inestable. El tercer capítulo, Pekín, hace ingresar la producción de Carlos Aguilera, e Irina trabaja allí, Teoría del alma china, del 2006, y El imperio Moblov, de 2014, como fábulas que lo que hacen es denunciar la opresión totalitaria, pero también trabaja en este capítulo el videopoema Retrato de Hooper y su esposa, del 96, del mismo Aguilera, que opera desarchivando lo guardado y toda su relación con el proyecto de diáspora, en el marco experimental de los cuerpos, de un arte crítico. Y finalmente, La Habana, el último capítulo, lo que hace Garbatsky es revisitar de manera inteligentísima,
el capítulo es un capítulo increíble del libro, Irina. ¿Por qué? Digo, porque lo que ella hace es revisitar de manera muy inteligente, recoger los supuestos críticos que antes fue, digamos, diseminando en todo el libro, que puso a jugar con mucha pertinencia. Revisita la consagración de la primera de Alejo Carpentier, un texto, una novela modelo, podemos decir, de una forma de pensar la literatura cubana del 1978. Los siervos de Virgilio Piñera, una obra de teatro que fue recién, digamos, representada en el año 2000, después del 2000, pero que Piñera escribe en el 55, 1955, y sitúa también en ese capítulo, como alternativa paralela, otras cartas a Milena de Reina María Rodríguez del 2014. Bueno, yo creo que lo que este libro logra, y por eso digo que este último capítulo recoge de manera muy inteligente los indicios que antes fue sembrando, le permite justamente hacer una vuelta a través de la condición, digamos, de La Habana, hacer una vuelta al asunto de la tradición cubana, ¿no? Volver a leer, digamos, clásicos de la literatura cubana y situarlos de otra manera en las series de Lo Inestable. Creo que es muy, muy importante ese movimiento crítico que está logrado en el libro. De manera que tal vez lo que uno podría haber pensado como guía de espacios y de lugares que se van recorriendo a través de esos capítulos, no tienen una relación, digamos, aumentativa ni conclusiva, sino que siempre que el libro lo que está haciendo es volviendo al principio, ¿no? Volviendo a pensar La Habana, volviendo a pensar la condición de Cuba, de la experiencia cubana de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Yo tengo una pregunta, pero es una pregunta que la vamos a dejar para después, ¿no? Porque tiene que ver con este último capítulo, que, bueno, es tan interesante. No, de nada. Un poco confuso. Bueno, muchas gracias, Iri, por la invitación. Nosotras con Irina tenemos muchas cosas en común, muchos temas en común. Las dos estudiamos literatura cubana, nos apasionamos medio por las mismas cosas, creo que tenemos gustos parecidos. y además compartimos el grupo de estudios caribeños, que es la otra sede de Irina, ¿no? Porque ella no solo está acá en esta casa de estudios, sino que también participa en el grupo de estudios caribeños del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Siempre nos dicen que tenemos que decir todo. Así que bueno, vengo también un poco en representación de ese otro aspecto de tu trabajo, siempre en nuestros proyectos y bueno, compartiendo lecturas cubanas. Bueno, yo también voy a leer algo y veo que coincidimos en muchas valoraciones. Voy a empezar por una valoración. Y es que lo primero que quiero decir es que leer este libro es un placer. Y es un placer a los que invito a todos. Porque combina, me da gracia porque puse 2 cosas y después en realidad mencioné 3. Se ve que me fui entusiasmando y casi podría poner 4. Porque combina 3 cosas que apreciamos mucho los que intentamos hacer crítica literaria. Y es que es un texto lúcido, es un texto sólido y es un texto amable. Quería hacer este triple elogio, antes que nada, para que no me quede en el tintero y que no pase inadvertido. Lo siguiente que quiero hacer es tomar una frase de la contratapa de Legna Rodríguez Iglesias, que me parece muy acertada. Cuando Legna dice que más que el archivo cubano, la que se desplaza en este libro es la propia lectora de ese archivo, es decir, Irina, ¿no? Me parece que ahí hay un punto interesante y me gustaría ir y volver sobre esta idea del desplazamiento. Porque claro, el tema del libro es ese, evidentemente, el desplazamiento en los imaginarios de la literatura cubana.
el título lo dice, y el índice lo grafica en esa especie de itinerario turístico o plan expedicionario hacia 4 puntos geográficos: Berlín, Moscú, Pekín y La Habana. Es curioso este orden porque el punto de partida, que sería la capital de Cuba, el punto de partida lógico de una literatura cubana, acá se pone al final, y los 3 puntos geográficos del este se ponen en orden de menor a mayor lejanía respecto de ese punto. Es como si se quisiera alejar La Habana lo más posible, como si La Habana estuviera en el extremo oriente, más allá de Pekín. La Habana sería el oriente del oriente, el punto más lejano y a la vez un punto de llegada, ¿no? Como Colón queriendo llegar al lejano oriente y llegando y encontrándose casi en el punto de partida. De nuevo, esto me lleva al tema del desplazamiento, sobre todo el desplazamiento del punto de vista, que me parece que es el eje de este libro. Ustedes me dirán, todo viaje es un desplazamiento del punto de vista. Bueno, sí, pero en este caso lo que se pone en escena es el desplazamiento respecto del sí mismo, del id de la identidad. Porque en todas estas experiencias del este que recorre Irina, nos encontramos con un extrañamiento fundamental que hace de lo cubano efectivamente un lugar enrarecido e incierto. Estos imaginarios del este hablan indirectamente de la historia de Cuba, de sus expectativas, de sus desilusiones, de sus hastíos, sus obsesiones, sus fugas, en fin, su mundo, su gran archivo, y a la vez abren interrogantes sobre los límites de lo que sería una literatura cubana. En este rango de extrañamientos yo reconozco 2 extremos dentro de este elenco de autores con los que trabaja Irina. En un extremo estaría Carpentier, con su apetito de mundo, su archivo monumental, trayendo todo hacia Cuba en un enorme bazar cosmopolita, que es una expresión que usás vos, pop y barroco. Y en el otro extremo está Abel Fernández Larrea, con su, cito palabras de Irina, incesante permanencia en lo extraño y su, cito también tus palabras, deslocalización absoluta de lo nacional. Decir archivo del este en la cultura cubana de los años 50 a esta parte, que es el arco de tiempo que cubren los capítulos del viaje que propone Irina, si bien, como bien decía Marcela, es un viaje donde se privilegian digamos, de las caídas del muro para acá, sin embargo, también se trabaja un texto de Virginia Piñera de los años 50 de una manera que después comentaremos, ¿no? Cómo entra ahí. Perdón, me perdí. Entonces, vuelvo atrás. Decir archivo del este en la cultura cubana de los años 50 esta parte, que es el arco de tiempo que cubren los capítulos del viaje que propone Irina, es situarse en la perspectiva revolucionaria. Porque Alemania del Este, Rusia y China son los escenarios del paisaje comunista que pasaron a ser en determinado momento parte de la experiencia insular del territorio. Es un paisaje político, donde la idea de este está cargada de connotaciones. Es un mapa político en el que lo que rigen son las líneas de demarcación, las fronteras y las ciudades que organizan territorios. Berlín, Moscú, Pekín, pero también Cracovia, Praga, Chernóbil y muchas más ciudades y sitios imaginarios dentro de ese gran espacio a la vez exterior e interior llamado el Este. Desde Virgilio Piñera, de la generación de Orígenes, hasta Abel Fernández Larrea, de la generación cero, la más reciente, pasando por Carpentier, Reinaldo Arenas, Jesús Díaz, Antonio José Ponte, Abel Prieto, Carlos Aguilera, Rolando Sánchez Mejías y Reina María Rodríguez, el libro de Irina recorre muy diversos modos de situarse en relación con ese este. Cada caso es distinto y cada lectura enfoca distintos ángulos. Por mencionar algunos: el absurdo soviético de Piñera, la nostalgia barroca y fin de siglo de Prieto, el grotesco sadiano y conceptual de Aguilera, el Berlín de las ruinas de Ponte, la política de la fuga de la revista Diásporas, las genealogías íntimas y lejanas de Reina. Todas estas son maneras muy distintas de inscribir el este en el archivo cubano. Y sin embargo, hay un hilo conector que podemos seguir debajo de todo.
un hilo común que recorre los análisis tácitamente y que sería el de la temporalidad de los paisajes. El este, en estas figuraciones, siempre está cargado de tiempo, está cargado de futuro, o mejor dicho, está tensamente anudado a una idea utópica de futuro que cada uno de los textos a su manera rechaza o abandona. Incluso en la obra de teatro Los Ciervos de Virgilio Piñera, que se publicó antes de la Revolución Cubana, el régimen comunista ya es un error teórico. E incluso en La Consagración de la Primavera, que Carpentier publicó en 1978 como una especie de monumento a la Revolución Cubana, el futuro utópico ya es un hecho del pasado. Lo que nos muestran estos ensayos es que la imaginación del este es tácitamente un posicionamiento ante la historia con mayúscula, aunque sea para olvidarla. El escenario de fondo son esos paisajes de una modernidad en crisis, la mirada dislocada de esos mundos futuros del pasado. Volviendo entonces a la idea del desplazamiento. Creo que además de todos estos movimientos hacia el este y desde el este, de salida y de regreso a una Cuba alejada de sí misma, el movimiento más interesante de este libro es efectivamente el de la propia Irina. Porque también hay un extrañamiento del ojo crítico que sale del lugar común y encuentra otras entradas a los textos. Esto es algo muy interesante en el Archivo del Este, que lee por fuera de los discursos habituales, fuera del debate político, fuera de las tensiones del campo intelectual cubano e incluso fuera de cómo los autores quieren que los lean. Y soy consciente de ese esfuerzo, además, porque lo conversamos. Irina lee desde otros lugares, por ejemplo, conectando el Archivo del Este con archivos latinoamericanos, como los del modernismo, el barroco, el neobarroco, las vanguardias. Lee pensando en las preguntas de la teoría del archivo, con Derrida, con Foucault, con González Echevarría. Lee desde los estudios culturales, en especial a partir de las vanguardias, las relaciones entre modernidad y posmodernidad y las pautas culturales del comunismo y el capitalismo. Y lee muy particularmente también desde la biopolítica. En síntesis, lee a partir de cruces y lee sobre todo desde el sur, desde América del Sur y desde el sur global, es decir, por fuera de las conexiones con el este y con el oeste, desde un lugar que me parece tiene algo que sumar a este sistema de paralajes y miradas desplazadas que nos ofrece en este libro tan hermoso. Así que bueno, termino con otra valoración y bueno, gracias Irina por este libro. Bueno, me doy pie a mi propia pregunta. Bueno, acordamos que iba a empezar por esta pregunta. No es una pregunta, es más bien, bueno, sí, es una pregunta, es un comentario y una pregunta. El comentario tiene que ver con el hecho de que este es un libro, bueno, coincidimos en que es un libro original en cuanto a su mirada, a su lectura desplazada, pero también es un libro original en cuanto a cómo está hecho, ¿no? Porque es un libro que es un objeto, ¿no? No es solamente, digamos, un texto, es un libro que está pensado como artefacto. Y no sé si lo pudieron ojear, ahora me acabo de enterar que no todos los textos están intervenidos. Este está intervenido además por mis marcas, pero es un libro, como dijimos, que tiene capítulos que son como entradas en una guía de viaje, ¿no? Berlín, Moscú, Pekín, La Habana, y entre cada capítulo hay una misma foto que es como si fuese un intervalo. El intervalo entre los territorios es el mar, ¿no? Pensar el mar en relación con Cuba es como pensar el desierto en relación con Argentina. Es una figura totalmente cargada, digamos, ¿no? De sentido y bueno, llena de historia, ¿no? Entonces, que esté el mar, digamos, me parece que habla mucho de esa situación, digamos, de mirada hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo, ¿no? Porque tiene que ver con la historia cubana, con la tradición cubana, y tiene que ver también con esta idea de desamparo, ¿no? De las fugas, de las diásporas, de la falta de techo, ¿no? Digamos, de estos escritores. Y esta misma foto que se va repitiendo en esos intervalos entre lugar y lugar, están intervenidas con perforaciones que fueron hechas a mano. Y a mí me interesó mucho el hecho de que fuera
un libro que pasó por manos humanas, digamos, ¿no? No solo pasó por máquinas que imprimen y prensan y demás, sino que pasó por manos humanas. Y esos agujeros, que podemos hacer muchas especulaciones sobre su sentido, porque está lleno de agujeros. En tus análisis, el hueco, la falta, el agujero, ¿no? Todo eso aparece muchísimo, entonces se podría pensar eso. Y la parte que falta está acá en la tapa. Bueno, todo esto, digamos que abre otras lecturas que no son las del texto, abren lecturas que son a partir del objeto, ¿no? Entonces yo te quería preguntar cómo había surgido esta idea, si fue un poco azarosa, si fue propuesta de la casa editorial, si es una invitación a hacer otro tipo de lecturas del libro, además del texto, y además, cómo se relaciona esto con la idea del este, ¿no? Yo acá tiré algunas hipótesis, pero bueno, ese que yo leo como que está lejos y cerca, ¿no? Porque el este en determinado momento se convirtió en un territorio anexo a Cuba, ¿no? Entonces, digamos, el mundo de circulación, digamos, el lugar de circulación cubana durante un largo periodo de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas. Bueno, de nuevo, gracias a las dos por estos textos, estos comentarios tan hermosos, tan generosos. Bueno, sobre el diseño, en realidad no puedo decir mucho, o sea, porque sí fue algo que fuimos conversando con Vero. Ella, digamos que me fue tirando como estas ideas, lo de la imagen del mar me encantó, y también blanco sobre negro, negro sobre blanco, también, digamos, todo este desgranamiento que hasta parece como a mí se me ocurrió como si fuera nieve, ¿no? Cayendo. Pero todo esto que vos decís me parece que es muy pertinente en relación con la lectura del libro también, ¿no? Como esto de estas intervenciones del mar como separaciones y que van trayendo estos imaginarios del este también. Para mí la idea del libro se me armó cuando pensé ese esquema que es un poco así como ustedes dos decían, es alejarse lo más posible hacia el este y después volver a La Habana. Como que un poco cuando estuvo esa forma, estuvo el libro, como que la idea era poder pensar en un libro y no solamente como en una reunión de los artículos que se fueron publicando en revistas, sino como pensar en un recorrido. Lo del recorrido turístico no se me había ocurrido, y también me pareció buenísimo esto que decía Marcela de que lo que van poniendo capítulos de ciudades, pero en realidad se va desfigurando cada ciudad, ¿no? Se va desfigurando los lugares. Pero eso me parecía como muy importante, poder pensar ese alejamiento como algo en realidad muy propio de lo cubano, como ese juego de distancias donde un desplazamiento mínimo es en realidad un desplazamiento gigante, ¿no? Puede generar un desplazamiento gigante. Es algo como muy propio de la forma del pensamiento insular, y es algo que en realidad viene trabajándose hace mucho tiempo. Bueno, como el poema famoso de Lezama, ¿no? Del toconoma, el raspar un pequeño agujerito para pasar del otro lado, ¿no? Y a mí me parecía que esa idea me parecía como fundamental para mostrar. Y después, ¿cuál era la otra pregunta? La otra no te la hice. No, y después... en relación con el este, está bien lo que te preguntaba, ¿no? Como el este que yo decía, como que es exterior y después, interior. en relación a cómo son esos territorios del este, ese fue todo un problema para trabajar, y fue todo un problema que me acuerdo que conversé mucho con Graciela Salto, que fue la que me dirigió cuando entré a CONICET. Lo conversé mucho con ella porque Graciela me decía, bueno, es evidentemente un espacio diverso, complejo, ¿no? Y
y tiene además muchos recorridos en la propia historia cubana, ¿no? Por eso yo aclaro, bueno, es el este del bloque del este, de la Unión Soviética, de la China maoísta. Y en realidad lo que me empecé a dar cuenta en un momento es que era un espacio que no tenía tanto que ver con el mapa geográfico, sino con esos imaginarios que se empezaban como a trabajar en la literatura, y que son imaginarios que vienen de bibliotecas, de lecturas, de bibliotecas, de filiaciones de escritura, como por ejemplo Kafka, atravesado por Piñera, ¿no? Digamos, entonces, en un momento, Carlos Aguilera habla, o en alguna reseña sobre la literatura de Aguilera se habla del este como una zona lúdica, algo así, ¿no? Como una zona de invención. Y eso me sirvió para pensar, bueno, en realidad estamos hablando como de una zona que tiene que ver con esa historia, ¿no? Con la historia y con la presencia material en Cuba de la Unión Soviética, ¿no? Y ahí aparecen algunos, hay algunos libros e incluso archivos que trabajan con la cultura material soviética en la isla. Entonces el este estaba vinculado a eso, pero no se corresponde exactamente con un territorio, ¿no? Exacto, claro, sí, tal cual. Tal cual, sí. Yo tengo escrita la pregunta, pero quiero decir algo que pensé todo el tiempo cuando leí el libro, que está relacionado con la pregunta que te quiero hacer, que quiero destacar, porque me parece muy importante, me parece siempre muy importante, pero en este momento doblemente importante, que tu libro sea el resultado de muchos años de investigación, de una investigadora, ¿no? Entonces me parece que es doblemente valioso en este momento la publicación de un libro en relación para que uno pueda ver todo ese recorrido de trabajo, los resultados de esa investigación altamente, digamos, trabajados en el nivel de la escritura, ¿no? Como tiene que ver con esto de pensar el libro, cómo pensabas vos el libro. Entonces, yo te quería, digamos, preguntar esto, de cómo observás vos el trayecto que tuvieron estos artículos en tu producción investigativa, ¿no? ¿Cómo ves ahora? Lo que me parece, digamos, que en un inicio son tentativas primeras, digo, porque hay algo de primeros capítulos que son más tentativos porque llegas a un capítulo cuarto, es cuarto el de La Habana, ¿no? ¿O quinto? Cuarto. Pensé que me estaba olvidando alguno. Llegás al de La Habana con un alto, digamos, altas formulaciones críticas, ¿no? Porque podés, digamos, es muy brillante ese capítulo, en tanto creo que uno puede pensar que hay una maduración de las hipótesis iniciales en relación a un trabajo de investigación. Y porque ahí, en ese último capítulo, vos vas recogiendo todas las líneas que fuiste explorando para postular esta condición del desplazamiento del imaginario dentro de la literatura cubana. Es como que, como decía yo antes, que diste toda la vuelta, regresaste a La Habana, regresaste a Cuba, y eso es lo que te habilita en tu propio discurso, te habilita para desplazar la lectura de textos canónicos. Digo, esta cosa de leer la consagración de la primavera desplazadamente, o sea, no mostrarlo como el texto épico de la Revolución Rusa, sino un texto fisurado que se hace contemporáneo a las teorías de la posmodernidad. Es fantástico, Irina, pero creo que no hubieras podido llegar a eso si no hubiera habido ese recorrido previo en el cual vos tuviste que armar el objeto de investigación. Parece valiosísimo. Eso me parece fantástico. Es magnífico ese capítulo. En ese sentido lo digo, el valor que tiene ese capítulo, ¿no? Digo que te metes con una novela que fue leída como la novela, digo,
la transparencia de los valores nacionales en un momento, y bueno, y le vas por ahí y es muy... el ejercicio que haces de lectura es muy convincente, pero porque tuviste todo el trabajo antes. Eso es la pregunta, y me parece que lo mismo haces en otro sentido, con otros temas en Piñera, ¿no? Con la cuestión de qué pasa con el Piñera leído, digamos, esta cuestión de los siervos de Piñera, pensando en esa obra teatral como una performance dialéctica de determinadas postulaciones de la revolución. O sea, es un movimiento tuyo ese. Creo que eso es muy, muy interesante. Es muy valioso. No sé cómo decirlo. Bueno, a ver si vos nos podés contar un poco de algo dijiste en relación a, digamos, a esto de la pregunta, qué conversaciones tenías con Graciela Salto, que era en ese momento tu directora. Construiste un objeto que no existía, eso quiero decir. La cuestión era para mí como, bueno, volver a La Habana y mirar algunos textos de los años, digamos, previos, porque el objeto era desde los años 90 en adelante. Pero bueno, ¿qué pasaba con, digamos, algunos momentos previos? Entonces ahí elegí estos dos porque son dos casos bien distintos y es interesante la oposición, porque es bien distinto incluso en las magnitudes. O sea, La consagración de la primavera, una novela, no sé, 600 y pico de páginas, y la obra de teatro de Piñera es una obra muy menor que se publica en Ciclón en 55, que no se vuelve a publicar en el teatro completo, que queda recién se vuelve a publicar, digamos, como hace poco, y se pone en escena también, no hace mucho. Entonces, me gustaba como ese contraste de esas dos magnitudes, y a la vez también de esto, de pensarlas como son dos obras que fueron muy leídas políticamente, como en función de su historia política, tanto una como otra, ¿no? Por distintos motivos. Entonces también me parecía interesante ver qué pasaba con ese archivo del Este si uno lo llevaba para esa zona. Digamos, si podía funcionar desde otro lugar que no fuera como esa lectura estrictamente política, ¿no? Eso viene en el caso de Piñera. Pero lo que a mí me abrió, digamos, la puerta a eso fue ese artículo de Rama, que aparece de Ángel Rama, que es genial. Ángel Rama hace como un artículo sobre las últimas novelas de Carpentier y le hace una crítica a la consagración de la primavera que me parece súper interesante. Rama dice, bueno, tantos signos de vanguardismo aparecen en la consagración de la primavera, tantos signos significantes, como aparece como toda una historia tan musealizada, que eso le quita potencia de vanguardia a la narración. Incluso Rama habla como de una especie de tupida malla que no deja leer ni a los personajes, ni a la narración, ¿no? Como si traba ahí algo de la escritura. Y yo cuando leí eso, bueno, más allá de la cuestión de Rama, lo que pensé inmediatamente fue, bueno, pero a ver, ¿de qué año es esta novela, no? Es de 1978, o sea, ya pasaron un montón de experimentalismos de la vanguardia, de la neovanguardia, y hay ahí una serie de discusiones respecto de la neovanguardia y incluso de la pervivencia de la vanguardia después de los años 60 y de la posibilidad de que sigan actuando esos signos. Y entonces, bueno, empecé a trabajar con esa novela así, como ver este archivo del Este. No es una suerte como de museo, ¿no? De museo que se conserva así en esta novela tan, digamos, como signos fijos, incluso un poco kitsch, ¿no? Como este uso del collage y del pastiche, de tantas y tantas referencias históricas sobre las distintas revoluciones, y que incluso, bueno, aparece en la zapatilla de Ana Pávlova que la protagonista guarda,
y que aparece como objeto sagrado, ¿no? Aun cuando su destino tenga que ser un destino revolucionario. Entonces, me gustaba ponerlo a Carpentier en esa serie porque además ninguno de los de Diásporas lo menciona a Carpentier, por supuesto, porque no quieren saber nada con esa novela de la Revolución. Y me gustaba también ponerlo porque incluso eso, digamos, esa lectura, digamos, esta lectura no hubiera estado, con esta lectura no hubiera estado Carpentier de acuerdo nunca, digamos, porque él esperaba hacer la novela de la Revolución y lo que le sale es una novela en donde se empiezan a leer muchos procedimientos posmodernos, ¿no? Y entonces eso me gustaba como ver qué pasaba si la ponía en la serie, y lo que me hacía pensar era si entonces la posibilidad del este no podía funcionar como la posibilidad de pensar un mundo alternativo, un mundo imaginario, ¿no? Y eso es un poco lo que también me parecía que pasaba en la obra de teatro de Piñera, porque que también es una obra que se trata de una especie como de distopía, la cual, digamos, después de un siglo de la revolución, en 2017, la revolución comunista triunfó a nivel global y el mundo se volvió comunista, y ahí aparece el filósofo del partido, Nikita, decide volver a ser siervo, y ahí activa, mediante todos estos vericuetos retóricos del materialismo dialéctico, activa de nuevo una revolución dentro de la revolución. Entonces, claro, fue una obra muy criticada, pero que Piñera en realidad escribió muy en cercanía con Gombrowicz, muy en cercanía con ese extrañamiento que él estaba como observando en la lengua española. Entonces, bueno, a ver si esta obra de teatro puede como pensarse como un ejercicio de usar al este como un escenario extraño, y como un escenario donde poner a prueba, bueno, la posibilidad de crear una obra de teatro a partir de presupuestos teóricos, ¿no? A ver qué pasa si, digamos, cómo funciona el teatro si me dejo llevar por las idas y venidas de la teoría, en este caso el materialismo dialéctico que él toma. Y otra cosa que creo que dice Enrique del Risco, que me parece muy linda, que es esto de apropiarse del escenario comunista como un escenario, bueno, raro, ¿no? Extraño, un escenario muy extraño, para ponerse a inventar algo, ¿no? Y ahí me parecía interesante, como, bueno, retomar en una de las cosas que Piñera mismo dice de Kafka, esta cosa de, bueno, de lo que se trata es de escribir, ¿no? Esto que vos trabajaste, Marcela, respecto de la escritura, como oposición a la trascendencia. Entonces, sí, de lo que se trata es escribir. Un escritor lo que tiene que hacer es escribir, y lo que necesita para escribir es un lápiz y un escritorio, ¿no? Y no tratar de pensar en la ontología cubana, ¿no? Entonces, a lo mejor Piñera estaba jugando un poco con todo esto. Después saca la obra del teatro completo, bueno, por motivos políticos. Bueno, entonces me gustaba como pensar esa serie, y Piñera sí es, para los de los 90, para los de Diáspora, sí es un referente que ellos retoman y vuelven a canonizar, ¿no? Entonces, era como esa contraposición, y me parecía que esa idea del este como extrañamiento o como creación de un territorio alternativo, era lo que hacía que yo no pudiera trabajar con Leonardo Padura, claro, o con Alberto Padilla, o con, ¿cómo se llama?, Lisandro Otero. O sea, digamos, porque ahí lo que está sucediendo es otra cosa en relación a la memoria de la Unión Soviética. Y ahí, bueno, la diferencia de Carpentier me parece que, digamos que es una diferencia, por más que quiera hacer una novela histórica. Sí, es interesante porque es como que vos estás leyendo la dislocación. ¿Se escucha, no? Sí. Estás leyendo la... Ah, ¿lo había apagado? No, está bien. Estás leyendo la dislocación en distintos escritores a lo largo del libro, y vos producís al final una dislocación.
porque vos terminás leyendo a Carpentier desde un punto de vista que no conozco a nadie que lo haya leído. Y lo colocas en otro lado. Y lo pones en otro Lo lugar. colocás con Entonces, Piñera, está muy bien diseñado, digamos. Además de ser una lectura notable, está muy bien diseñado el recorrido, porque pones La Habana al final y también al final una lectura dislocada de Carpentier que, como dice Marcela, se entiende como final de viaje, digamos, ¿no? Uh-huh. Como final de un recorrido. Me parece súper, súper interesante y siempre con tu estilo, digamos, como yo decía, amable, de preguntas retóricas, ¿no? Vas haciendo, ¿no podríamos leer a Carpentier? ¿Acaso Carpentier, no? Es como la consecuencia de una larguísima conjetura que viene desde el principio del libro. ¿Acaso no podríamos leer a Carpentier también desde la posmodernidad? ¿No lo podríamos leer también con Jameson? ¿No lo podríamos, no? Y uno termina muy convencido, ¿no? Efectivamente, se puede hacer un giro y volver a Carpentier desde otro ángulo, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta más sobre, bueno, algo de lo que estabas hablando vos recién, que es la cuestión del nacionalismo, ¿no? La cuestión del nacionalismo cubano, que bueno, evidentemente en los viajes del Este hay una tensión ahí con el nacionalismo cubano, una tensión, hay muchas tensiones, pero quiero decir, el tema del nacionalismo está en juego constantemente en las idas y vueltas de Cuba, hacia afuera, hacia adentro de lo cubano, y a mí me interesó una parte en la que vos, cuando trabajás con Abel Fernández Larrea, que es el de todos estos escritores, es el más joven, digamos, el de la última generación, porque en Cuba se acostumbra mucho a dividir en generaciones a los escritores, y esta la que sería la generación cero, o sea, los que escriben, los que empiezan a publicar en el siglo XXI, ¿no? Entonces, me pareció interesante porque en un momento vos haces una diferenciación de Larrea con la generación anterior, que es la generación de diásporas, bueno, vamos a resumirla como diáspora, hay muchas otras cosas, pero bueno, de Ponte, Antonio José Ponte, de Carlos Aguilera, bueno, de varios de los que vos estudiás acá, la revista Diásporas, que es una generación muy, bueno, Rafael Rojas en el terreno ensayístico, si bien no está acá en este corpus, pero que es muy importante como crítico, que es una camada, una generación que digamos, trabaja muchísimo con los símbolos, deconstruyendo el discurso nacionalista, y en lo literario y en lo artístico también, trabajando sobre los emblemas y los símbolos de lo nacional, ¿no? Casi de una manera obsesiva sobre eso. Y en cambio, en este último escritor hay un deseo de fuga, ¿no? De salir, de borrar, de eliminar, ¿no? Todo lo rastro de esa relación con lo nacional. Entonces, mi curiosidad era sobre esa lectura que vos haces, y a lo mejor se puede ampliar a otros escritores, o bueno, cómo, digamos, estaría funcionando eso, porque evidentemente es como un paso más de un movimiento que ya se había iniciado en una generación antes, ¿no? Que es la de, digamos, combatir esta reificación, ¿no? El esencialismo de lo cubano, que es un elemento tan fuerte en la tradición cultural cubana, y particularmente a partir de la cultura oficial, ¿no? Revolucionaria. Y ahora quizás hay un hartazgo, un hastío, no sé cómo ves eso, ¿no? Pero... Sí, estoy pensando en los otros escritores de la generación cero, y no estoy tan segura de que todos estén en la misma situación. Pero está esta cuestión que, digamos, es como esta combinación del mercado hacia la literatura cubana, que escriban sobre literatura cubana, ¿no? O sea, es como si cualquier escritor, ya por ser cubano, lo que escribe tiene que ver con Cuba, o a favor o en contra de la revolución, ¿no? En una reseña, esto que, digamos, vos decías ya de Rafael Rojas, una reseña que hace Rafael Rojas de Livadia, ¿no? De José Manuel Prieto, es como que celebra y dice, bueno, finalmente vamos a poder escribir sobre cualquier cosa, sobre cualquier lugar del mundo, sobre cualquier tema. O sea que esto es como, digamos que es verdad, como ya era como un deseo de largo aliento, ¿no? Como que ya venía. Y Abel Fernández Larrea es cuando en un momento lo entrevistan y le preguntan, bueno, ¿qué se siente ser un joven escritor cubano? Y él dice, yo soy joven, ¿qué es ser joven?
no sé si soy escritor, no sé si soy cubana, ¿no? Como que se quiere limpiar, ¿no? Despegar de cualquiera de esas etiquetas del origen, ¿no? Y escribe, tiene como una serie de distintos libros en los cuales escribe como hace algo muy, muy extraño, que es como si se mimetizara con la voz de un escritor de ese lugar, ¿no? Tiene un libro de cuentos que transcurre en Yugoslavia, otro en Estados Unidos, otro en Berlín, bueno, y este que yo trabajo son cuentos sobre Chernóbil. Él además nunca estuvo en Chernóbil, nunca estuvo en Rusia, no tiene la misma experiencia que Ponte, que Prieto, ¿no? No tiene esa misma, digamos, no escribe desde la experiencia de haber estado, y es como si se mimetizara con la voz, ¿no? O la tradición literaria de cada literatura distinta cuando se dispone a escribir sobre esa zona. Entonces es raro lo que hace, porque es como si hiciera una especie de exotismo, pero sin ser exotista, porque uno no se siente, digamos, que está pasando algo como exótico mientras lee, ¿no? Y a mí me parece que tiene mucho que ver también con los modos que están pensando en poder publicar afuera o que sus libros circulen afuera, ¿no? Cómo hacer para vender literatura, todas esas cosas que tienen que ver con la circulación de su obra en el mundo. Pero también me parece interesante que ese gesto también nuevamente de irse lejos, ¿no? Lo más lejos que se pueda de la casa, en realidad es una marca de la propia casa, ¿no? Claro. Entonces es como si, bueno, es como una vuelta que no sé si tiene alguna salida, porque, digamos, ese mimetizarse con lo totalmente heterogéneo, bueno, en realidad es un ejercicio muy propio, ¿no? Muy cubano. Entonces, bueno. Totalmente, sí, el tema de la expectativa es un peso enorme, ¿no? Para un escritor cubano, ¿no? La expectativa del escritor cubano. Si está dentro de Cuba, ¿qué va a decir? Si está afuera, ¿qué va a decir? Cualquier cosa que escriba tiene que ser leída en el marco de esa historia, ¿no? Exacto. Bueno. Bueno, no sé si... ¿Están cansados? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen comentarios aquí? Claro, para abrir la posibilidad a lo mejor. Bueno. No quiero hacer ninguna pregunta porque no leí el libro. No, claro. Está bien. Solamente quiero felicitarla a Irina por la publicación de este libro, porque el libro ya ha salido finalmente. Recordar una conversación que tuvimos hace un par de años en un bar en Santa Fe y Moreno. Creo que nos encontramos para prestarnos unos libros, una cosa así, no me acuerdo bien cuál fue la razón, pero nos pusimos a conversar un rato, cosas que es bastante extraña en nuestro gremio, que nos pongamos a hablar de lo que estamos haciendo, ¿no? Que es como una especie del gran ausente de nuestras conversaciones. La gran ausencia de nuestras conversaciones es qué estás escribiendo, qué estás pensando, qué sé yo. Y entonces Irina me contó más o menos el proyecto de este libro y básicamente no me contó, simplemente enunció el título, El Archivo del Este, y yo dije, chau, ya está, acá hay un libro, así que felicitaciones. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir, al final somos los que estamos acá, así que bueno, muchas gracias. Estoy muy agradecida con un montón de personas que están en el libro, y eso es muy lindo porque cada libro arma una red, es impresionante, es una cosa así, que bueno, gracias.